video vamos a analizar brevemente el significado de algunos términos que han sido desfigurados en las culturas occidentales y que han sido más bien maltratados y mal entendidos en la religión cristiana, pero que a la luz de los conocimientos de otras filosofías más antiguas que dieron origen a las religiones occidentales, nos pueden aclarar el verdadero significado de esos conceptos y de esas palabras. Específicamente vamos a hablar de las explicaciones relativas a la palabra Satán, a la palabra Lucifer, a la palabra diablo, que ha sido muy, como ya dije, muy mal entendidas en Occidente. Para el efecto, para aclarar el significado de estas palabras, nos vamos a referir a un libro que se llama Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella era especializada en filosofías orientales, en filosofías comparadas, escribió muchísimos libros en el siglo XIX, fundadora de la Sociedad Teosófica, y es autora de ese famosísimo libro que es La Doctrina Secreta, que tiene 6 tomos, que es una auténtica enciclopedia de temas metafísicos y filosóficos orientales. Y volviendo a nuestro tema, veamos lo que dice el citado libro Glosario Teosófico sobre la palabra Satán, que dice que es de origen hebreo, y dice lo siguiente: seguramente no hay punto alguno en que se vea de un modo tan manifiesto a que absurdos extremos pueden conducir las erróneas interpretaciones de ideas y doctrinas primitivas. El Satán de la teología occidental, con todo el horror dogmático de tal ficción, es hijo de una interpretación viciosa que ha desfigurado por completo uno de los conceptos más ideales y profundamente filosóficos del pensamiento antiguo. Las leyendas de los ángeles caídos, entre comillas, y de las guerras en los cielos, entre comillas, son de origen puramente pagano y proceden de la India y de Caldea. Dichas guerras se refieren a luchas de ajustamiento espiritual, ajustamiento cósmico y astronómico, pero principalmente al misterio de la evolución del hombre, tal como es en la actualidad. Sin embargo, el clero de todas las religiones dogmáticas considera a Satán como el enemigo de Dios, el ángel rebelde, el ángel del mar, el espíritu de las tinieblas. Pero una vez que deja de ser considerado, según el supersticioso y antifilosófico espíritu de las iglesias, Satán en realidad viene a convertirse en la grandiosa figura de un personaje que del hombre terrestre hace un hombre divino, que le da durante todo el dilatado ciclo del Mahakalpa la ley del espíritu de vida, que le libra del pecado de la ignorancia y por lo tanto de la muerte. Así que Satán es uno de los hijos de Dios y el más hermoso de los arcángeles en las literaturas antiguas. Y en los Panas, que son algunos libros exotéricos hindúes, es el primer adversario en forma humana, es Narada, hijo de Brahma, y uno de los más grandes rishis y yogis, designado con el sobrenombre de promovedor de contiendas. Así que Satán es uno con el Logos, y el Logos es sabiduría, pero al mismo tiempo, como adversario de la ignorancia, es Satán y Lucifer. Y luego dice: Satán es el verdadero creador y bienhechor, el padre espiritual de la humanidad, el heraldo de la luz, el brillante Lucifer, que abrió los ojos del autómata creado por Jehová y confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual. Así que, impulsado por la ley del karma y de la evolución eterna, este ángel se encarnó como hombre en la tierra, conservando todo su saber y conocimientos divinos, y la sabiduría divina, cayendo como un rayo, avivó la inteligencia de aquellos que luchan contra los demonios de la ignorancia y de la superstición. Así pues, Satán puede considerarse alegóricamente como el bien
y del sacrificio, y como un auténtico Dios de sabiduría, y no sin razón, pues se le ha calificado de adversario, entre comillas, porque es, como acaba de decirse, el Dios de la sabiduría, especialmente de la sabiduría secreta, naturalmente puesta a toda ilusión mundana y efímera, incluyendo en ella las religiones dogmáticas y eclesiásticas. Por otra parte, Satán ha existido siempre como fuerza antagónica, tal como lo requieren el equilibrio y la armonía de todas las cosas en la naturaleza. De igual modo que es necesaria la sombra para hacer más brillante la luz, y la noche para que resalte el esplendor del día, Dios y Satán, los dos últimos, son una sola y misma entidad, vista desde dos aspectos diferentes. La Iglesia, pues, al maldecir a Satán, maldice la reflexión cósmica de Dios, anatematiza a Dios, hecho manifiesto en la materia y en el mundo objetivo, y execra a Dios o la sabiduría siempre incomprensible, que se revela como luz y sombra, bien y mal en la naturaleza. Así que si Dios es absoluto, infinito y la raíz universal de todo cuanto hay en el universo, ¿de dónde viene el mal, sino de la matriz misma de lo absoluto? Así tenemos que aceptar la emanación del bien y del mal, del agatodemon, del cacodemon, por ramos del mismo tronco del árbol del ser, o de lo contrario, hemos de resignarnos al absurdo de creer en dos absolutos. Pero bien considerado, no hay realmente mal en sí. El mal no es sino fuerza ciega, antagónica en la naturaleza. Es reacción, oposición y contraste. Mal para unos, bien para otros. No hay regeneración ni reconstrucción sin destrucción. Si desapareciera el mal en la tierra, con él desaparecería el bien. Así que una vez explicada la significación de la alegoría de Satán y su hueste, resulta que rehusaron crear al hombre físico solo para ser los salvadores directos, los creadores del hombre divino, en lugar de ser un mero instrumento ciego, impelido y guiado por la ley insondable. El ángel rebelde reclamó y exigió su derecho de voluntad y juicio independiente, su derecho de libre acción y responsabilidad, puesto que el hombre y el ángel son iguales ante la ley kármica. Hasta que la sabiduría descendió de lo alto para animar a la tercera raza y llamarla a la verdadera vida consciente, la humanidad estaba condenada a una muerte moral. Así que se ha denominado a Satán ángel de las tinieblas, y esto no deja de ser justo en el sentido de que la oscuridad es luz absoluta, cosa que la teología parece haber olvidado. Así que Satán es, por fin, nuestra naturaleza humana. Es el hombre mismo, razón por la cual se ha dicho que siempre está cerca del hombre e inextricablemente entretejido con él. Solo es cuestión de que este poder se halle latente y activo en nosotros. ¿Cuán otra sería la suerte del mundo si la gente tuviera más horror a la tenebrosa ignorancia o al frío egoísmo que al ridículo Satán de la teología? Pregunta el libro que estamos citando. Así que pues nos va dando una idea de lo que puede ser el desfigurado concepto que se ha hecho de Satán y del diablo en Occidente. Pero miremos qué dice el ya citado glosario teosófico sobre otro término relacionado con Satán, que es el término de Lucifer. Dice lo siguiente: Lucifer es el planeta Venus, considerado como la brillante estrella matutina. Y antes de Milton, nunca había sido Lucifer un nombre del diablo. Todo lo contrario, puesto que en el Apocalipsis se le hace decir de sí mismo al Salvador cristiano: yo soy la resplandeciente estrella de la mañana, o Lucifer. Uno de los primeros papas de Roma llevaba dicho nombre, y hasta había en el siglo IV una secta cristiana denominada de los luciferinos. Así pues, la palabra Lucifer viene de Luciferus, portador de luz, el que ilumina, y corresponde exactamente a la voz griega fósforos,
La Iglesia da ahora al diablo el nombre de tinieblas, mientras que en el libro de Job se le llama Hijo de Dios, la brillante estrella matutina, Lucifer. Así que hay toda una filosofía de artificio dogmático en la razón de por qué el primer arcángel que surgió de las profundidades del caos fue llamado Lucifer, el luminoso hijo de la mañana, y Aurora Mammárica. La Iglesia la ha transformado pues en Lucifer o Satán, porque es anterior y superior a Jehová y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Y esto se dice en la doctrina secreta. Lucifer pues es el portador de luz de nuestra tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. Y en la antigüedad y en realidad Lucifer o Luciferus es el nombre de la entidad angélica que preside a la luz de la verdad, lo mismo que a la luz del día. Lucifer pues es luz divina y terrestre, el Espíritu Santo y Satán a un mismo tiempo. Y está en nosotros, es nuestra mente, nuestro tentador y redentor, el que nos libra y salva del puro animalismo, y sin este principio, que es emanación de la misma esencia del puro divino principio Mahat, que es la inteligencia, que irradia de un modo de la mente divina. Así que con toda seguridad no seríamos superiores a los animales. Lucifer y el Verbo son uno solo con su aspecto dual, y equivale al Usana Sukra de la India. Este pues son otros conceptos que nos van siguiendo dando pautas para entender cómo se ha desfigurado pues estas palabras en Occidente. Pero veamos por último lo que dice el mencionado glosario teosófico sobre la palabra diablo, que es muy relacionada con las dos anteriores. Dice que la palabra diablo viene del griego diabolos y quiere decir calumniador, enganador, difamador, delator, genio de mal, calumniador e intrigante. Dice, y con este nombre se designan los ángeles rebeldes que según la teología cristiana Dios precipitó en los infiernos en castigo de su desobediencia. Esto es el Arimán de los persas. Para los cristianos, diablo y demonio son una misma cosa. La Iglesia Católica, en su lucha con el maniqueísmo, inventó al diablo, y para colocar un apagador teológico sobre el radiante dios estrella Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas sus paradojas, una luz negra y tenebrosa, según dice la doctrina siguiente, y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología. Así pues lo transformó en un ángel del mal, un ridículo bípedo con cuernos medio macho cabrío, medio mono, con pezuñas y colas nada menos. Para comprender bien el sentido filosófico que se halla en el fondo de la alegoría de los ángeles caídos, tan torturada y desfigurada por la Iglesia romana, hay que consultar pues la doctrina secreta en sus páginas 209 y 437 en la traducción castellana correspondiente. Vemos pues cuáles son el sentido verdadero, el sentido simbólico, el sentido alegórico que tienen realmente estas palabras, y cómo el verdadero diablo no es tan feroz como nos lo claro en la Iglesia Católica.